Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando sea que nos están escuchando. Estamos acá en una edición especial de El Marajá de San Telmo junto a la Film Commission Bariloche. Yo soy Agustín Osorio. Yo soy Ezequiel Fernández. Y estamos muy orgullosos de contar con la presencia de Vanessa Ragone en el marco del estreno de la serie Atrapados que se va a emitir por Netflix. Vamos a estar atrapados en internet con Vanessa. Exactamente. Y eso espero. Vamos a ver si podemos salir. Veremos, habrá que llegar hasta el final. ¿Alguna vez sintieron que los estaban seduciendo, que les estaban haciendo grooming? Desapareció una amiga hace 4 noches. Se llama Martina Schulz, tiene 17 años. La última vez que la vieron fue en una fiesta clandestina. Sí, yo estuve en esa fiesta. Pero para mí ella se está curtiendo un tipo más grande. Está distinta. Anda pensando cómo querés celebrarlo. Soy periodista y estoy investigando un caso que involucra gente de tu escuela. ¡Basta! Nadie tiene derecho a meterse con la familia de uno. Te vamos a agarrar, hijo de puta. Vanessa, bueno, es una de las grandes referentes de nuestra cinematografía nacional, ¿no? Productora, directora, showrunner, estudió en lo que hoy es la ENERC, es fundadora y CEO de Haddock Films, que, bueno, una productora de mucha trayectoria en nuestro cine. ¿Sabe cuánto pesa un Oscar? Exactamente, estamos en la presencia de una ganadora de un Oscar. Porque ganó el Oscar con El secreto de sus ojos de Juan Campanella. Y productora de innumerables películas como La viuda de los jueves, Carmel, quien mató a María Marta, la serie de Netflix que fue un furor, El fotógrafo y el cartero. Otra muy buena serie documental. Elena Sabe y miles más. Y estamos ansiosos de que mañana, 26 de marzo, se estrene Atrapados, que fue filmada casi en su totalidad en nuestra ciudad y, bueno, genera mucha expectativa en toda la industria audiovisual de la zona. Así que bueno, Vanessa, gracias por sumarte. Por favor, con mucho gusto y muy contenta y muy también ansiosa del estreno porque bueno, es una serie que se produjo con cantidad de recursos y de posibilidades que no son tan habituales. Y además, bueno, la decisión de filmar en Bariloche fue importantísima para nosotros. Bariloche es un protagonista más en la serie, es decir, más allá de nuestros protagonistas, que son increíbles actrices y actores, Bariloche juega un rol muy importante y fue parte de hacer una adaptación muy importante del texto original del libro de Harlan Coben, que se llama Atrapados, a nuestro mundo, a nuestro lenguaje, a nuestra Argentina y a nuestra Patagonia. Así que muy felices, las pasamos muy bien. Hace un año estábamos filmando en Bariloche, así que también el poder estrenar a casi un año de haber empezado a rodar es una gran alegría. ¿Cuál es tu vínculo con Bariloche? Porque tenemos entendido que vos viviste en Bariloche. Sí, yo terminé hice 2 años del colegio secundario hace muchos años, en el colegio Ángel Gallardo. Terminé ahí mi secundaria muy contenta. Empezaba la democracia en aquel momento, así que tengo recuerdos muy emocionantes de cursar los últimos años en un colegio que además era un colegio muy de avanzada en su momento, donde, qué sé yo, nuestro profe de música era Esteban Buch. Bueno, yo tengo unos vínculos, un lujazo, unos vínculos muy profundos con Bariloche. Tiempo después yo fui a estudiar cine a la Escuela Nacional de Cine, en aquel momento se llamaba CERC, ¿no? Ahora es la ENERC, y uno de mis profesores documentalistas más importantes fue Carlos Echeverría, y fue Carlos, junto con un poco de historia personal, lo que me llevó a interesarme en el documental y dirigir documentales. Así que, bueno, y he vuelto a Bariloche en muchas oportunidades por cosas diversas. No tengo familia allí, pero tengo amistades y mucho afecto. Y cuando nos pusimos a pensar con Miguel Cohen, el director y guionista adaptador, ¿no?, de la serie,
Ustedes piensan que la historia del libro sucede en New Jersey, ¿no? En un suburbio, nada que ver. Pero sí había algo que teníamos que encontrar, que era un lugar donde la gente pudiera relativamente conocerse, porque la historia tiene unas características muy particulares que no les puedo spoilear mucho, pero que tiene que ver con ciertos cruces que un poco se dan en una Bariloche que hemos recreado, ¿no? Yo estuve en Bariloche casi 8 semanas o 10 rodando y no me encontré con nadie de mi época conocida, pero bueno, fui a ver mi antigua casa, etc. Digo, no es la Bariloche de hoy, que es una Bariloche muchísimo más populosa, pero sí funcionaba, por supuesto, a nivel visual, ni que hablar, por la belleza siempre impactante que tiene, y la idea de lugar pequeño, ¿no? La trabajamos obviamente desde la ficción, pero nos daba unas alternativas fabulosas. Y la verdad es que, bueno, ayer nos mandó Harlan Coben desde Estados Unidos una nota que él está presentando otro libro en este momento, y nos mandó una nota que estaba haciendo en Good Morning America, un programa de millones de espectadores en Estados Unidos, y se puso a hablar de Atrapados, y de repente estaba Bariloche, estaba Soledad Villamil en el fondo, era como una locura. Con lo cual, bueno, fue muy grato volver a la ciudad, pasarme allí unas cuantas semanas, retomar ahí un vínculo, y muy feliz de que Bariloche se vea, yo creo que muy espectacularmente, en unas Bariloches diversas, no solo la Bariloche de Postal que todos conocemos, sino también otros lugares de Bariloche que quizás son menos conocidos, pero también son parte de su identidad. Sí, era un poco también lo que queríamos destacar por lo menos lo que supimos de cuando se grabó acá, y algo de que un poquito que se ve en el tráiler, que tenemos muchas ganas de verlo, pero es esto justamente, son los bosques, el lago y esos escenarios que muchas veces nos imaginamos muy buenos para filmar un thriller, pero a la vez también otros barrios de Bariloche que no se suelen mostrar a nivel turístico y que nos parecía como muy interesante que estuvieran reflejados, así como la gente, porque también hubo todo un equipo de producción de Bariloche, y a la vez el casting de, me imagino, algunos actores, actrices, extras que participaron. No sé cómo fue ese proceso. Fue espectacular el proceso. Primero, encontrar una cantidad de gente en la ciudad que podía darnos, que tenía grandes recursos para la producción, ¿no? Desde quienes nos acompañaron como productores locales, que es el grupo de Tatiana Canistrasi y su equipo, su productora en realidad, Me Mata, bueno, otros equipos, ¿no? Bianca Fidani, nos ayudó, tuvimos gente de todo tipo y color para distintas cosas, ¿no? Desde rigueo para asegurar a los actores y a los técnicos que tenían que subirse a lugares, los actores a escenas de peligro, los técnicos colgar cosas de mucho peso. Tuvimos una cantidad de apoyo muy grande, de gente súper preparada y feliz de encontrar. Tuvimos ayudantes de fotografía, en todas las áreas técnicas hubo equipo barilochense, y también tuvimos, bueno, todos los extras que están en la serie, en las escenas de Bariloche, que son un montón, y algunos papeles de roles secundarios, algunos muy hermosos, y que además también dan un color que nosotros necesitábamos nuestro. Como bien dice Harlan y dice Miguel, no es cuestión de hacer una serie de New Jersey en Bariloche, hay que hacer una serie en Bariloche de Bariloche, y esa fue gran parte de la adaptación y del desafío de filmar en ese lugar, encontrando también, ¿no? los rostros. Bariloche es un lugar de mucha migración de diversa naturaleza y de muchas etapas de migración, con lo cual, y de mucha gente local, ¿no? Y de vínculo ancestral con la tierra. Entonces tratamos de que eso también se viera reflejado en cada uno de los momentos, también para contar nuestro país y quiénes somos, ¿no? Ahí queríamos meternos un poquito en cómo nace el proyecto, porque de Nueva Jersey a Bariloche hay muchos kilómetros de distancia, y cómo llega Netflix a vos y cómo vos incorporás a Bariloche en la serie. Bueno, yo vengo trabajando con Netflix, como un poco lo mencionaban en la presentación, desde hace algunos años. Hicimos una película en coproducción hace ya bastante, en el 2017, que se llama La noche de 12 años, que es una película sobre el tiempo de presidio de Pepe Mujica, y fue una producción muy, muy grande, y Netflix
participó como productor, coproductor, digamos, de una manera más, dándonos como un adelanto de distribución que nos permitió terminar la película, que era de dimensiones enormes. Se filmó en España, en Uruguay, en Argentina. Eso, La noche de 12 años. A partir de esa relación, un poco las cosas en nuestra actividad se van haciendo un poco de relaciones y de que te vaya bien. Lo que haces con La noche de 12 años, fuimos al Festival de Venecia, fue una película que ganó un Goya, fue una película a la que le fue súper bien. A partir de ahí yo me quedé con unos vínculos y un tiempo después me llegó a mí el proyecto de Carmel, de la serie documental sobre el crimen de la María Marta García Belsunce, y yo sentí que era una serie que tenía un formato, la serie que le podía interesar a la plataforma, porque era un true crime, empezaba ese momento en que todo el mundo le interesaba mucho, y contacté a quien yo conocía, que era del área de ficción, nada que ver, pero como había habido un buen trabajo y una buena relación, me contactó con la gente de documentales, llegamos a un acuerdo, hicimos Carmel, a Carmel le fue muy bien, mucho más de lo esperado, para un contenido argentino, hablado en español. Ustedes, hay un mundo entre algo hablado en español o en cualquier otro idioma que no sea inglés, entonces fue exitoso. A posteriori de eso presentamos el proyecto de la película sobre José Luis Cabezas, el fotógrafo y el cartero, que para mí era como una deuda importante, por lo menos contar la historia en este momento. Quienes somos más grandes la conocemos, mi padre era reportero gráfico, así que a mí siempre me tocó un montón eso. Nos fue bien, muy bien con el proyecto de Cabezas, y se generó ahí un vínculo lindo con los equipos de trabajo de Netflix. Hicimos una adaptación de Claudia Piñeiro, Elena Sabe, que la dirigió Anaí Berneri, también junto con Netflix, con Mercedes Morán de protagonista y Erika Rivas. La película súper dura, Festival de Mar del Plata, también a la que le fue muy bien. Y en medio de que estábamos presentando o estrenando Elena Sabe, una de las cabezas de contenido de Netflix para América Latina me dice: ¿vos conocés a Harlan Coben? Más allá de la serie, digo, sí, Harlan Coben, autor de policiales. Yo soy una gran lectora y había leído muchos libros de Harlan Coben antes de que nadie me hablara de Harlan Coben. Sí, le digo, siempre me hubiera encantado hacer una película sobre un libro de Harlan. Los libros de Harlan son muy complejos y tienen muchos twists, entonces una película siempre te quedaba rara, y además, bueno, era un señor norteamericano, bestseller, y como inaccesible para mí en un punto. Y entonces, bueno, me dicen: mira, nosotros Netflix tiene como una especie de... tiene una sección ya de películas de Harlan, creo que han hecho de series o películas, han hecho creo que 11, esta es la 11, me parece, 10 u 11. Bueno, tenemos los derechos de tal libro que yo había leído, ¿qué te parece empezar a pensarlo para adaptarlo en Argentina? Yo dije, bueno, esto es como un regalo, porque era fabuloso, y ahí pensamos juntos en Miguel Coban, porque yo había hecho 2 películas con Miguel. Miguel es un director muy del pulso del thriller, de la trama, de los personajes. Y con Miguel y su hermana Ana Coban, que es guionista junto con él y que fueron los que hicieron la adaptación, nos pusimos a pensar cuál es ese lugar que nos puede servir como esta selección de Nueva Jersey donde Harlan contaba Atrapados, que era un lugar donde habían ido juntos a la escuela, pasaban muchas cosas que, bueno, en la ciudad de Buenos Aires es casi imposible que eso pase. Y después pensamos en muchos lugares, yo pensé en la costa, en Pinamar, pensé en muchos lugares en su momento. Y nos dijimos, y Bariloche. Y bueno, y fuimos, escauteamos, nos dimos cuenta que funcionaba y que a nivel visual iba a ser muy potente. Y así fue. Y Harlan, que es un gran amigo y colaborador a esta altura, pero colaborador desde el primer minuto, les pareció genial. Es un tipo que siempre tiene amigos en la Patagonia, siempre quería ir a Bariloche, así que todo le cerraba estupendamente. Y bueno, y se lo contamos a Netflix, y a Netflix le pareció una buena idea y nos fuimos. Espectacular, la verdad es que sí, nos genera mucha curiosidad, porque tal cual, él es un autor de bestsellers, y que estos grandes nombres como Harlan Coben y Netflix, y bueno, y obviamente Haddock Films también, que estén acá en nuestra ciudad,
fue como todo un evento. Estuvimos también hablando con las productoras de Memata Producciones y contábamos lo mismo. Era como que desde afuera se veía como la ciudad invadida en un buen sentido, con grandes camiones y digamos, todo el mundo hablando de, vieron que están filmando una serie de Netflix acá en Bariloche y todos los rubros que están involucrados, de los más técnicos, pero como vos decías, quizás otros que no se ven tanto o que uno no se imagina estando por fuera del negocio de la industria audiovisual, desde el transporte o la hotelería, los que proveen otros servicios alimenticios y salir a comer, bueno, todos esos rubros que están involucrados en Bariloche, que la verdad es que fue como impregnada por la serie Atrapados durante, creo que fueron 5 semanas, por ahí. Sí, de rodaje 5, pero estuvimos como 2 semanas antes. Hicimos muchos scouting previos y después hubo un equipo muy grande desde 2 semanas antes de rodar para preparar utilería, vestuario. Soledad contaba el otro día que se hizo un pase de prensa en una sala ante un grupo de mucha gente. Decía que hablábamos por teléfono y yo estaba ya en Bariloche, ya estaba por llegar, entonces yo le decía, bueno, acá te espero, Sole, que yo conversando, y ella recuerda que yo le dije algo que no me acuerdo, que es, lo único que me tiene preocupada es que lleguen los camiones. Eran 30 camiones que teníamos que traer de Buenos Aires, llevar de Buenos Aires por el volumen de cosas específicas, pero después contratamos allá cantidades de combis, van, camiones más pequeños, bueno, la hotelería, por supuesto, y estuvimos ocupando 2 hoteles bastante, fuimos muchos, éramos más de 200 personas, más los actores que iban y venían, la gente de los remises, grupos espectaculares de gente que nos dio, digo, que realmente pudo sostener una logística complicada, porque el cine es complicado, las personas somos complicadas, yo no en particular, pero la gente de cine tiene como unos requerimientos, uno trabaja, qué sé yo, 14 horas por día, y después necesita ir a un lugar cómodo a descansar, y pedimos en el hotel que nos dieran 2 horitas más del spa, que nadie lo usaba, hasta un momento en que llegaban todos y todos querían ir a tirarse pero la verdad es que también Bariloche tiene algo que fue parte de mi evaluación como productora, que es una capacidad de recibir gente. Había que hacer 2 veces por semana lavados de ropa de 200 personas, ¿no? Más los lavados específicos de la ropa de acción, que no se podía arruinar. No es fácil la logística del cine, y la verdad que Bariloche nos respondió espectacularmente a todo. Además de la cantidad de chocolate que compramos, y la cantidad de restaurantes a los que fuimos, ¿no? Claro. Y más allá de la logística que tiene Bariloche, ¿qué medidas crees que hay que seguir incentivando, leyes, iniciativa para que la producción en Bariloche mejore, se adapte a los requerimientos de estándares internacionales? ¿Cómo podemos mejorar e ir aprendiendo? Bueno, Río Negro tiene una ley en progreso de cash rebate, que es algo que siempre interesa a las producciones nacionales, internacionales o coproducciones, porque ayuda, y lo que ayuda a decidir a dónde ir. Miren, yo acabo de terminar de hacer una revisión de empresas productoras en Argentina, empresas productoras, es decir, que tienen una razón social, que son una empresa jurídica, no una persona. Bueno, Patagonia es una de las zonas, de las regiones que menos tienen empresas, sí tienen muchas personas físicas que trabajan, pero que no se convierten en empresas. Eso es algo que hay que incentivar, porque no se puede trabajar en una plataforma. Vos no podés ir como persona física y hacerte cargo de lo que yo me hice cargo, es una empresa la que lo debe hacer. Por un lado eso, como tratar de profesionalizar, de formalizar la actividad, formalizar lo impositivo y lo legal, es decir, poder pedir una factura y que la factura exista, todo esto que parecen cosas menores para una producción como la cinematográfica o la audiovisual, que es de mucho dinero. Pero eso son cosas que si no vas, es decir, si no me pueden asegurar que todos nuestros proveedores nos pueden facturar y yo puedo mostrar esa facturación, y no puedo hacerlo directamente. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, yo digo, Río Negro tiene un comienzo de intento de generar el cash rebate, hay que hacerlo. Es decir, lo que pone cualquier ciudad o provincia en un cash rebate
no es ni un tercio de lo que se le devuelve en actividad real de producción, en gastos, en cosas. Si yo les dijera lo que gastamos, que no lo puedo decir, pero lo que gastamos en Bariloche en esas 5 semanas, imagínenselo, éramos 200 personas consumiendo todo el tiempo, hoteles ocupados, vehículos ocupados, equipo de gente que iba a comprar cosas, porque estás ahí, te compras la cantidad de ropa, de abrigo y de cosas que compramos, ni les cuento, y así, es decir, y el movimiento de la ciudad. Y por otro lado, Bariloche al mundo, desde mañana la gente va a decir, ¿qué es este lugar tan lindo? Y Bariloche, y vamos a Bariloche, porque es así, es decir, conozco gente que ha ido a conocer lugares, Noruega y todo el mundo nórdico. Sí, o Nueva Zelanda por el Señor de los Anillos, por ejemplo. Pero claro, es decir, es una industria, no solo es nuestra cultura y por supuesto nuestros relatos, que son lo fundamental, pero es una industria donde los ministerios de industria y de turismo tendrían que poder visualizarla como tal. Así que lo mejor que puedo decir es avancen con el cash rebate, formalicen todo lo que puedan la actividad y ayuden a sus productores a denles las mejores de las opciones, digamos, para que puedan responder a solicitudes muy grandes. Por supuesto, el equipamiento es muy caro, entonces eso es difícil de tenerlo. No todo el mundo puede tener equipamientos en sus lugares, pero también llevarlo es muy caro. Entonces, si hay alguien que, no sé, recibe un préstamo industrial y se logra comprar, no les digo una cámara, líneas de tensión eléctrica, que nosotros llevábamos 5 camiones solo de cables específicos, pero cables. El que tenga cables en su casa, bueno, tiene posibilidades de ser un productor y alquilarlos muy bien. Y así, es muy dinámico y muy complejo el cine, pero tiene todo lo que tiene una industria pesada y todo lo que tiene una industria cultural, todo junto. Entonces, lo que hay que hacer es dar apoyo. Mensaje Bien. a las autoridades. Sí, no, está perfecto y es parte de lo que queríamos destacar acá, porque entendemos que es una gran industria, una industria que involucra muchos rubros y muchas personas y que mueve muchísimo dinero y está perfecto. Y queremos las dos cosas, o sea, nosotros como comunicadores de esto queremos que Bariloche se muestre al mundo y que se cuenten las historias de Bariloche también. Y por eso también, no sé, que quizás como para ir cerrando, que sabemos que tenés un día súper agitado del preestreno, del día antes del estreno, etcétera. Pero bueno, ¿qué historias de Bariloche te imaginas vos habiendo vivido acá y que lo nombraste a Echeverría, lo nombraste a Esteban Buch? Bueno, además de todo eso que ya se ha contado, bueno, especialmente en los documentales de ellos. ¿Qué otras historias de Bariloche te imaginas que se podrían contar en una película o en una serie? La del Nahuelito. Perfecto. Hay una serie de ficción documental que han hecho unos conocidos sobre el Nahuelito. No, me parece que Bariloche como todo lugar construido de una migración compleja tiene un montón de historias que contar. Me parece que nosotros trasladamos nuestra historia ahí con facilidad, además de que, bueno, hay historias universales, no es que contamos una historia en particular de Bariloche, pero por supuesto parte de lo que, si quieren, podemos volver a hacer una charla a posteriori de que se vean los episodios. Las cosas que contamos son cosas que pasan en Bariloche y en cualquier ciudad donde hay jóvenes. Tenemos un tema ahí muy importante en relación a los vínculos de padres e hijos o de jóvenes y adultos. Ahora se está viendo como un éxito mundial esta serie Adolescencia, que es una serie extremadamente compleja y dura. No digo que se trate de lo mismo, porque no se trata de lo mismo Atrapados, pero está ese mundo de adolescentes que los adultos desconocemos, no tenemos pero ni la menor idea, ¿no? Esa vida paralela que hay ahí, que me parece súper interesante. Y 1000 historias, se podría hacer un super western. Bariloche es un lugar para contar 1000 historias. Tenemos historias de supervivencia, historias de montaña. Podemos ir 1000 veces a Bariloche y siempre habrá una Bariloche distinta, porque es un lugar con muchas facetas, extremadamente atrapante, para terminar. Con el chivo, está bien, perfecto. Sí, creemos lo mismo. Con respecto también a la estepa, que es otra gran parte que es la más desconocida, porque quizás bosque, lago, montaña
está, pero la estepa Tienen que llegar hasta el final muestra. de la serie y habrá estepa también. Ah, Ok, bueno. muy bien. Vanessa, Pero es un lugar espectacular. Digo, ahí, perdón, un solo paréntesis, estoy recordando ese lugar al que fuimos, que son unos ranchos casi americanos, digo, es como otro mundo. Ahí, bueno, ingleses en este caso creo que eran, pero ahí también hay una migración increíble con una cantidad de animales, ganado. Me acordaba de una serie que vi hace poco en Australia, que es espectacular, sobre toda una lucha de poder entre unos ganaderos que hacen venta de ganado en pie, que ahora no sé si volvimos un poco atrás, pero bueno, digo, no. Pero interesantísima era la historia no sé si era en Nueva Zelanda o en Australia. Digo, hay 1000 historias para contar y 1000 paisajes que, como bien dicen, no se conocen de Bariloche, así que yo creo que es un mundo para descubrir. Genial. Vanessa, somos un podcast que difunde la cinefilia y trata de inspirar a que los chicos y los grandes volvamos al cine, a las salas. Y nosotros terminamos siempre el programa con un ping-pong en el que te queremos preguntar principalmente una sala de cine que te haya tocado en la vida, ¿no? De la que más tengas recuerdo. La Sala América del Cineclub Santa Fe, donde me crié. Y que sigue siendo una sala relevantísima para los santafesinos. Buenísimo. ¿Una película que te haga reír, que te haya hecho reír o que siempre te saque una carcajada? El diablo está a la moda. Buenísima elección. ¿Con el cine de terror, cómo te llevas? Poco, pero El Resplandor. El Resplandor, muy bien. Terror. Para hacer en Bariloche. Una remake. Una remake. Bueno, El Resplandor es digo, hay unos hoteles del Resplandor en Bariloche que daría. Hay algunos, sí. En el Cagliero podemos hacer tal cual, en Cardenal Cagliero, y hay un laberinto en el Bolsón, para la zona de la comarca, un laberinto también para filmar ahí esa escena. Estamos teniendo una nueva idea. Ya está. Vamos anotando y vamos. Vamos, medio. Vamos. Perfecto. Y una película que te haga llorar. Los puentes de Madison. Muy bien, me tiró todas las correctas. Por eso la ganadora del Oscar. Muy bien. Una más que es particular y que la vi en Bariloche con mi madre y me cambió la vida. Fue la película que me decidió estudiar cine, que es Las hermanas alemanas de Margaret von Trotta, una película muy antigua del año 84, que hablaba de eso, dos hermanas que una había elegido luchar en la lucha armada en el momento de la crisis política de Alemania posguerra, y otra era feminista. Y la relación de esas dos hermanas, yo me acuerdo de una escena en que se encuentran en la cárcel donde una está presa y se abrazan, y cuando yo vi eso me emocionó tanto que dije, yo quisiera hacer algo que emocione así. Y a partir de ahí todo mi camino fue buscar hacer cine. Me tocó la producción, grosso modo. Pero bueno, y esa película la vi ahí en el cine de Bariloche, que se llamaba Arrayanes. El cine Arrayanes. Sí. Cine Arrayanes, ahí va. Hermoso, buenísimo el recuerdo. Y sí, la verdad es que nos venís emocionando en todo el espectro de las emociones hace mucho tiempo. Desde yo ahora me acuerdo de La vida de los jueves y bueno, supongo que ahora será más desde el thriller, pero bueno, la verdad que te agradecemos un montón este espacio que nos has dado. Le agradecemos a Javi por el sonido y toda la técnica que nos ayudó a poder comunicarnos con vos. A la Film Commission que nos convocó para esta entrevista. Y bueno, Vanessa, te esperamos el año que viene con otra peli, con algún documental, con lo que sea para seguir contándolo. Que podamos, así estaré. Bueno, ojalá que sigamos filmando en Bariloche y... Ojalá que sí, que se vean muchas escenas más acá. Éxitos, todos los éxitos que se ve que se viene con todo, para Atrapados y para Haddock, que siga laburando muchísimo. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Saludos y gracias. Hasta luego.